Buenos días, profesoras. Mi nombre es Ámbar Lares. Mi grupo está conformado por Mariam Loruso, Eulimar López, Fedora Lanza, Adriana Linares y nosotras les hablaremos un poco acerca del duodeno y del yeyuno. El intestino delgado es la región más larga del tubo digestivo, con aproximadamente 7 metros de longitud, y tiene como función parte de la digestión y la absorción de los productos de la digestión, y se divide en 3 regiones con características histológicas parecidas, pero presentan particularidades: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Antes de describir las particularidades histológicas de cada una de las capas que constituyen al intestino, cabe destacar que posee algunas características que incrementan el área de superficie de este tubo, mismas que son modificaciones de la mucosa, que incluyen pliegues circulares, llamados también válvulas de Kerrin, y corresponden a pliegues transversales de la mucosa y la submucosa que forman elevaciones semicirculares. Estas estructuras son permanentes en el duodeno y yeyuno. Vellosidades. Corresponden a salientes en la lámina propia recubierta por epitelio. El núcleo de cada vellosidad se compone de asas capilares, un conducto linfático ciego, quilífero, tejido conjuntivo laxo y fibras de músculo liso. Las vellosidades son estructuras permanentes que son más abundantes en el duodeno que en el yeyuno. Microvellosidades son modificaciones de la porción apical de la membrana plasmática de las células epiteliales que recubren las vellosidades intestinales. Mucosa. El epitelio que recubre las vellosidades del intestino es cilíndrico simple, con microvellosidades. Tiene 4 diferentes tipos de células. La primera son las células de absorción de la superficie, que son las células más numerosas, con un núcleo oval en la superficie basal y un borde en cepillo en la superficie apical. En sus funciones incluye la digestión y absorción de agua y nutrientes. Tienen la capacidad de esterificar ácidos grasos en triglicéridos y formar kilomicrones. Un aspecto importante es que en las microvellosidades de estas células se encuentra el glucocáliz, compuesto de carbohidratos que protegen la mucosa. Segunda, son las células califormes. Son glándulas unicelulares cuya función es la elaboración de mucosina, componentes del moco que reviste la luz del intestino y lo protege. La tercera son las células DNES, sistema neuroendocrino difuso, que constituye aproximadamente el 1% de la población celular que recubre las vellosidades y corresponden a los componentes del sistema neuroendocrino difuso, que producen distintas hormonas como colecitocinina, péptido inhibidor gástrico, motilina, neurotensina, secretina y péptido intestinal vasoactivo. Y la cuarta, que son las células M, también llamadas células de micropliegue, pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y fagocitan antígenos en la superficie intestinal. Debajo del epitelio se encuentra la lámina propia constituida de tejido conjuntivo laxo que forma el núcleo de la vellosidad y que se extiende hasta la muscular de la mucosa. Como parte de la mucosa del intestino se halla también una capa de músculo denominada muscular de la mucosa, constituida por 2 capas de músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa. Las fibras del músculo liso de la capa circular interna penetran en las vellosidades y se extienden hasta la membrana basal. Además de las células califormes como glándulas unicelulares, hay otras en el intestino delgado. Las criptas de Lien-Barré, que son las glándulas tubulares simples que se abren a los espacios intravellosos como perforaciones. Están constituidas por células de absorción de la superficie, califormes, células regenerativas, DNS y células de Paneth. Los primeros 2 tipos celulares ocupan la mitad superior de la glándula, mientras que los otros tipos se encuentran en la mitad inferior.
Las células regenerativas son las células madres cuya función es repoblar el epitelio de las criptas y en general la superficie de la mucosa. Se dividen en un periodo corto de aproximadamente 24 horas y se considera que le toma de 5 a 7 días a una célula llegar hasta la punta de la vellosidad y exfoliarse. Y las células de Panek, estas células se distinguen porque contienen gran cantidad de gránulos secretores apicales y por su forma piramidal. Ocupan el fondo de las criptas y elaboran lisosima, defensina y factor de necrosis tumoral alfa que sirven de protección al epitelio. La submucosa es la capa que se encuentra constituida por el tejido conjuntivo denso y regular, con fibras elásticas. Contiene gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos. Es aquí donde se halla el pleno submucoso o el plexo de Meissner de inervación parasimpática. Capa muscular externa. La capa muscular del intestino se compone de una capa circular interna y una capa longitudinal externa, y tiene a su cargo la actividad peristáltica del intestino delgado. La capa circular tiene a cargo las contracciones de segmentación que mueven el quilo de manera local, mezclándolo con los jugos digestivos y lo ponen en contacto con la mucosa para la absorción de nutrientes. Por otro lado, la capa longitudinal tiene a su cargo las contracciones peristálticas que desplazan el contenido intestinal a lo largo del tubo hasta la porción distal del intestino. Entre estas capas se encuentra también un plexo, conocido como plexo mientérico de Auerbach, que constituye la inervación intrínseca del músculo liso externo. En el tubo digestivo vamos a conseguir la boca, que presenta una mucosa especializada con papilas gustativas y glándulas salivales. Vamos a tener la faringe, que conecta la boca con el esófago y la laringe. Su mucosa es estratificada para resistir la abrasión de los alimentos. El esófago presenta una mucosa con epitelio plano estratificado no queratinizado que protege contra el roce de los alimentos y una musculatura que cambia de estriada a lisa a medida que se acerca al estómago. El estómago presenta una mucosa con epitelio supracilíndrico que forma las glándulas gástricas productoras del ácido clorhídrico y las enzimas digestivas. También presenta una musculatura externa con 3 capas de músculo liso. El intestino delgado tiene el duodeno, que es la primera porción que recibe la bilis y el jugo pancreático, el yeyuno, la segunda porción, el ilion, la última porción, que presenta las palcas de Peyer asociadas con el sistema inmunológico. El intestino grueso va a tener el ciego, que es la primera porción, con el apéndice vermiforme, el colon, que es ascendente, transverso, descendente y sigmoide, el recto, que es la porción final con una mucosa más gruesa y pliegues rectales, el ano, la abertura final con esfínteres internos y externos. Características de la serosa del intestino delgado: continuidad con el peritoneo. Las características específicas de la serosa del intestino delgado: continuidad con el peritoneo. La serosa del intestino delgado es en realidad una continuación del peritoneo visceral. Entre ellas vamos a conseguir la función protectora de la serosa, que actúa como una barrera física protegiendo al intestino delgado de lecciones y fricciones. La secreción de líquido seroso: la serosa produce una pequeña cantidad de líquido seroso. La fijación: la serosa a través de los mesos fija el intestino delgado a la pared posterior del abdomen, permitiéndole cierta movilidad pero manteniéndolo en su posición dentro de la cavidad abdominal. La inervación: la serosa contiene terminaciones nerviosas que transmiten información sensitiva y participan en la regulación de la motilidad intestinal. Y la producción de líquido seroso: el mesotilio produce una pequeña cantidad de líquido seroso que actúa como lubricante, facilitando el movimiento de los órganos dentro de la cavidad abdominal, reduciendo la fricción. Secciones del intestino delgado. La primera sección del intestino delgado es el duodeno. Es el segmento más corto del intestino delgado, con 25 centímetros de longitud. Dicha región recibe los jugos gástricos del páncreas y la bilis de la vesícula biliar, en la porción correspondiente a la ámpula de Vater. En esta región las vellosidades son más anchas, altas y numerosas por unidad de área. Además presenta menor número de células calciformes y contiene las glándulas de Brunner en su submucosa. Las glándulas de Brunner son tubular ramificadas y sus conductos penetran en la musculatura de la mucosa, perforando las bases de las criptas del iberco.
Su secreción es alcalina y mucosa en respuesta a la estimulación parasimpática y cuya función es neutralizar el químico ácido que viene en el estómago. Estas glándulas también elaboran urogastrona, que es vertida a la luz del duodeno y que suprime la producción de HCI por inhibición directa de las células parietales. La segunda sección del intestino delgado es el yeyuno, región posterior al duodeno, y sus vellosidades son más estrechas, cortas y escasas que las del duodeno. En esta región, el número de células calciformes es mayor que el duodeno y el ilion.